Oye, qué obedientes, ¿no? Me parece un poco... Me da alegría verlos aquí, y a una parte que también tenemos, que están viendo la conexión a través de internet. Pero claro, esa imagen que teníamos de hace 2 años aquí todos sentados es maravillosa. Pero ahora se me empañan las gafas. Le pasa a todos, ¿no? Bueno, pues un año más, ¿y qué año no? Llevamos 2 años que no nos veíamos aquí presencialmente. Suspendimos la celebración el año pasado, por lo que todos sabemos, pero este año hemos decidido que volvemos, que nos adaptamos y vamos a hacer como un mix. Ya creo que todos están acostumbrados a estos mix que hacemos de unos están allí, otros están aquí, guardamos las distancias. Y nosotros este año pues hemos sumado un poco más el compromiso y la pasión a todo esto que hacemos por la libertad de expresión en nuestro país y por nuestros colegas que están fuera. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos que vamos a hacer un minuto de silencio. Vamos a hacer un minuto de silencio por nuestros familiares, amigos y colegas que nos han dejado en esta pandemia, pero en especial para nosotros en la asociación, por nuestro colega José Manuel Dopazo, que nos ha dejado hace unas semanas. Y por eso os pido a todos hacer este minuto de silencio. Comenzamos. Muchísimas gracias. Bueno, le queremos agradecer a todos los que están aquí su presencia. Les recuerdo que no deben quitarse la mascarilla, que tienen que mantener la distancia social, aunque al principio estaban todos ahí como de abrazos, besos y tal, pero por favor mantengamos la mascarilla, que estamos en un espacio cerrado y es a partir de mañana, cuando no es obligatoria, al aire libre, pero siempre la tenemos que mantener aquí. Le damos también la bienvenida a los que están conectados a través de la plataforma de Facebook de Diáspora Venezolana y también le damos las gracias a esta casa, que es como nuestra segunda casa, porque aquí llevamos 6 años, que es la APM, y le recuerdo a las personas que nos están viendo a través de la plataforma que sus preguntas las pueden ir colocando en el chat y cuando llegue el turno de preguntas, uno de nuestros compañeros, Alfonso, me las va a ir pasando para tenerlas ya listas para el turno de preguntas. Los que me conocen saben que soy un poco estricta con el tiempo, así que todos ya saben el tiempo que tienen para exponer, porque tenemos que cumplir con un horario. Y yo creo que no tengo nada más que decirle. Vamos a comenzar y le doy la palabra a Carle, que es nuestra presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press. Ahora sí, se va a escuchar mejor, ¿a que sí? Gracias, Marta. Lo que es ser de audiovisual. Bueno, agradecemos la presencia hoy de nuestros invitados especiales, el embajador Jesús Silva, gracias por haber atendido nuestra invitación. Al embajador Antonio Carri, gracias por acompañarnos otra vez este año, muchísimas gracias por su presencia. A los miembros de honor, Miguel Enrique Otero. Félix Puebla lo estamos esperando, pero sabemos que en cualquier momento llegará. A Josep Maldonado, muchísimas gracias por estar aquí. Además, Josep, un año más coge el AVE desde Barcelona esta mañana para estar aquí con nosotros y cuando acabe el evento vuelve a Barcelona. Eso nos llena de mucha honra, pero también es para nosotros una inmensa responsabilidad, porque
tenemos que atender siempre a quienes confían y a quienes creen en nosotros. Y por ellos y por nuestra gente y por nuestros socios y por nuestro gremio, muchísimas gracias, Josep, por haber hecho ese esfuerzo que haces por venir cada año. Gracias también a los participantes del concurso, muchos de ellos aquí presentes, y quienes como invitados especiales hacen hoy presencia en esta sala, en un formato, como dijo Marta, muy particular, que si nos lo cuentan en el año 2019, que fue la última vez que estuvimos aquí, no nos lo hubiésemos creído. Este año, el año pasado no tuvimos evento, pero es que no tuvimos evento nosotros ni nadie. Y cumplimos nuestro 5º aniversario todos confinados en casa, y a través de los móviles nos mandábamos mensajes y nos mandábamos vídeos y palabras de aliento para esa felicitación que estábamos con un 5º aniversario que al final es un evento que suele celebrarse porque es una fecha señalada, pero estábamos todos confinados. Por eso hoy en nuestro 6º aniversario el sabor es tan especial y realmente podemos valorar la importancia de estar aquí, como dijo Marta. Lo que está sucediendo hoy es para nosotros el resultado de un duro aprendizaje. Hacer un evento mixto donde unos estamos presentes en sala y otros vía telemática es un aprendizaje de estos largos meses en pandemia. Así que no todo es malo, porque están aquí presentes muchas más personas de las que físicamente caben en esta sala. Y hago un alto en este punto porque en este aprendizaje, que ha sido global, también hemos crecido como personas y como gremio, y nos hemos integrado aún más, potenciando los valores y las capacidades que tiene cada uno de nuestros socios. Este año, a pesar de todas las dificultades, hemos podido darle la oportunidad a muchos de nuestros casi 400 socios de participar como profesionales de la comunicación en la elaboración de proyectos y programas que hemos organizado. Son muchos, pero solo voy a mencionar algunos a modo de ejemplo de nuestra insistencia porque sigan conectados con la profesión. Los talleres de formación, que ya cumplimos 11 ciclos, casi 6 años dando cursos y talleres, en los que los socios no solo son alumnos, sino que también muchos de ellos son profesores. Menciono también a nuestro boletín informativo Recuento, nacido en plena pandemia el 27 de junio del año pasado, que sirve de órgano de difusión al trabajo que realizan nuestros socios. Nuestro proyecto audiovisual Voces de Venezuela, también elaborado en pandemia, que pueden encontrar con este nombre en YouTube, donde hacemos visibles a venezolanos en distintas partes de España contando su experiencia migratoria. El programa Periodismo y Migración Masiva, Caso Venezuela y España, en el que socios expertos en distintas áreas imparten charlas en universidades españolas para sensibilizar a los estudiantes sobre esta realidad y su abordaje. Este mismo concurso de periodismo, que hoy hace 5 años, nos permite publicar este año un 5º libro. También es una manera de proyectar a los periodistas venezolanos en España, porque aunque muchos no estén ejerciendo, a través de lo que hacemos desde Venezuelan Press siguen legados a la profesión. Y en este intentar proyectar aquello para lo que cada uno es bueno, es importante resaltar que la transmisión de hoy no la estamos haciendo a través de nuestros propios canales de Venezuelan Press. Lo estamos haciendo a través del canal de Facebook de Diáspora Venezolana, un medio que lleva adelante uno de nuestros socios, Alfonso Iannucci, porque hacer visible su trabajo es también ganar todos. Así que muchas gracias, Alfonso. Y muchas gracias a Ana María González Oxford, Liesca O'Connor, Miriam González, Soraní Hernández, Juan Carlos Guerrero, Leonardo Hernández, Alejandro Ascanio, Patricia Aymerich, Saskia Luengo, Aníbal Ordosgoiti, Carlos Hernández, Carlos Márquez, Brucemel González, Axa Milá de la Roca, Omar Pineda, Ana Rodríguez, Josmic Hernández, Linda D'Ambrosio. Todos ellos participaron directamente en alguna de las actividades que nombré anteriormente. Pero todos y cada uno de los casi 400 socios ha puesto su granito de arena durante estos meses. Sin tal aporte no seríamos lo que somos. Quiero agradecer sobre todo a la Junta Directiva de Venezuelan Press por creer y por hacer. Max Romer, Patsy Montiel, Briamel González, David Anglés, Daniela Peinado, Víctor Suárez, Elena Simsu, que la hemos visto aquí con nosotros. Y por supuesto, mi compañera mano derecha, mano izquierda, paño de lágrimas, Marta Blanco. Muchas gracias, equipo, muchas gracias, familia de Venezuelan Press, porque hoy nombro algunos, pero realmente somos bastantes. Proyectos, todos. Ayer respondí a una entrevista a esta pregunta. Yo le decía al reportero, nuestro proyecto es continuar.
Porque nacer es sencillo, lo más difícil es seguir vivos, crecer y mantener la ilusión de hacer cosas. El próximo año queremos hacer un cortometraje, una inmersión en un pueblo de España, seguir sensibilizando en las universidades y volver a esta casa el 27 de junio del año 2022. Eso es Venezuelan Press, hacer camino caminando. Siempre digo, juntos somos más, y hoy me ratifico. Antes de dar lectura a lo que va a ser el evento, quiero recordar que estamos llevando a cabo desde Venezuelan Press una campaña para recoger fondos para llevar mascarillas a los periodistas venezolanos en Venezuela. A través de esta campaña ya hemos mandado 6.000 mascarillas a Expresión Libre y a las seccionales del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, Miranda, Aragua y Zulia. La siguiente etapa es mandar 6.500 mascarillas a otras seccionales de otras provincias en Venezuela, pero la meta final son 25.000 mascarillas. En la siguiente etapa, que sería la segunda, llegaríamos a la mitad. Con esto os digo que gracias a quienes han colaborado hasta el día de hoy, pero que todavía pues, no hemos alcanzado la meta. Mi compañera Elena tiene una huchita en la que vamos recogiendo cada euro. Significa muchísimo, las mascarillas cuestan, conseguimos creo que 500 mascarillas por 20 euros, sí. Y luego pues también recogemos dinero para el envío, que a veces incluso sale más caro que la misma mascarilla. Pero es un compromiso que tenemos con nuestros compañeros, que tenemos con Expresión Libre, que tenemos con el Colegio Nacional de Periodistas, porque bueno, siempre nos están mandando reportes de los compañeros que han sido pues afectados por la pandemia y que lamentablemente han fallecido y por ellos este minuto de silencio que hemos hecho hace un minuto. Ahora sí les leo muy rápidamente lo que va a ser el evento. Vamos a tener el visionado de unos vídeos de salutación y felicitación, que no quiero desvelar el nombre, pero nos van a saludar personas que no han podido estar presentes, pero que están con nosotros en este evento. Vamos a tener el debate de la mesa redonda España y Venezuela, una historia indivisible. Lo modera Marta. Y bueno, intervendrán pues las personas que están en la mesa, que todo se ha dicho, mesa que tenemos dividida por la pandemia, así que quienes están de frente y quienes están allí pues también forman parte de la mesa porque son nuestros jurados del concurso. Vendrá un turno de preguntas, como dice Marta, de las personas que están en la sala y de quienes estén conectados a través de la plataforma. Y luego, bueno, presentaremos el libro y anunciaremos los ganadores y daremos los premios, la foto de familia y los invitamos para el año que viene, el 27 de junio, a esta casa. Muchísimas gracias y Marta, tienes la palabra. Bueno, pues vamos a comenzar el debate. Ya sabéis que tenemos dos mesas. En una está el ex embajador de Venezuela en España, Jesús Silva. A su lado está José María Salvador, un español, investigador del patrimonio cultural de Venezuela. Miguel Enrique Otero, que todos conocen, presidente editor del diario El Nacional y miembro de honor de Venezuelan Press. Y aquí a mi frente tengo a unas personas que han sido súper importantes porque han sido los jurados de nuestro concurso, que son Esther Sáenz Siete Iglesias, que es periodista especializada en información internacional, actualmente jefa de la sección internacional del diario La Razón. Ana Alonso, que es periodista especializada en información internacional también, desde hace más de 2 décadas, y actualmente trabaja en El Independiente. Y Marianela Balbi, que es periodista especializada en periodismo de investigación y directora ejecutiva del Instituto de Empresa y Sociedad IPS Venezuela. Antes de comenzar el debate, queremos mostrarle 2 mensajes de 2 personas, como había dicho antes Carlet, que además están presentes en el libro que vamos a presentar hoy. El primero es Boris Izaguirre, que quería estar aquí, pero no ha podido ser. Ya vais a ver por qué no. Y el segundo es uno de nuestros miembros de honor, que es Laureano Márquez, que además tiene una anécdota entre la historia, y por eso queremos abrir esta mesa de debate, porque vamos a contar esta historia entre Venezuela y España con anécdotas, pero con anécdotas de peso. Y entonces, ¿el vídeo? Sí, el compañero Alejandro se nos está escuchando. Hola amigos, super amigos y compañeros periodistas venezolanos en España y sobre todo en Madrid, que hoy estáis celebrando vuestra magnífica noche. Os mando un beso muy muy grande desde fuera. Lamentablemente no estoy aquí para acompañaros,
Pero bueno, pensé en un momento dado que quizás esta idea de un vídeo pues podría solucionar mucho la cosa. Estoy en Venecia, no sé si allí lo podéis ver bien, quizás acá podéis verlo mejor y bueno, tampoco perdemos mucha luz y yo sigo estando. Que nada, quería manifestaros pues como siempre una sonrisa, que vayan increíblemente bien estos premios, que ganen los mejores, aunque me imagino que también entiendo que yo soy parte interesada porque también concedí una fantástica entrevista recientemente en aras siempre de ayudar a los venezolanos y a lo venezolano. Fue nombrar lo venezolano y la mano tembló un poquito, pero que nada, que os mando un beso de verdad muy muy grande. Sé que hay muchísimas cosas que agradecer, pero lamentablemente no tengo una manera de poder tener todos los nombres aquí conmigo presentes, pero todos estáis incluidos en este saludo y bueno, que es fantástico estar aquí en Venecia, precisamente hablando de algo venezolano, ¿no? Yo la verdad no comparto mucho esa idea de que el nombre de nuestro país partió de la loquísima idea de Américo Vespucio de compararnos con Venecia. Por favor, o sea, miren alrededor si realmente te parece que era esa comparación adecuada. Yo creo que se había metido algo, pero bueno, todas estas cosas quedan aquí dichas para vosotros. Y de nada, otra vez deseándoos que sobre todo sea una noche muy especial, muy importante y muy animada y muy venezolana. Un beso, como siempre. Bye. Queridos amigos del Venezuelan Press, es un honor para mí dirigirme a ustedes. Soy además parte del Venezuelan Press, lo que me hace sentir muy honrado y muy orgulloso. Me siento feliz de que podamos tener una agrupación que nos reúna, que nos convoque y en cierto modo también que nos dé un sentido gremial y de defensa. Son 6 años ya que cumple el Venezuelan Press haciendo un trabajo digno, honorable y una lucha importantísima por la libertad y por la democracia en Venezuela, porque se restituya la libertad de expresión en nuestro país, que ha sido gravemente dañada en los últimos tiempos y particularmente recientemente con la confiscación de las instalaciones de un diario emblemático de Venezuela, como es el diario El Nacional, que fue en su edificio confiscado, expropiado, violentando todas las normas del derecho, como suele hacerse en Venezuela desde hace tantos años. Así que me uno pues al regocijo de este encuentro. Felicito a todos los que han participado en el premio Miguel, en el concurso Miguel Otero Silva, y a los que han recibido el premio. Ya estar en el concurso, ya haber participado, sin duda es un galardón, pero si encima usted ha ganado el premio, pues doble felicitación. Y por otro lado, también sentirme regocijado por la publicación de este 5º libro que publica el Venezuelan Press. En este caso, un libro de entrevistas dedicado a la conexión histórica entre España y Venezuela, que es una conexión de vieja y larga data. Nosotros no podemos olvidar como venezolanos que el 60% de nuestra historia es historia de España, pero tampoco podemos olvidar que Venezuela fue para los españoles un lugar de esperanza, una tierra de promisión. Muchísimos emigrantes fueron a Venezuela desde España a encontrar un futuro y un destino, como le toca hoy día a tantos venezolanos buscar en España destino y futuro. De modo que esa conexión existe. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso particular, siendo muy niño, yo nací en Tenerife y muy pequeñito, recuerdo que mi papá ya estaba en Venezuela y mandaba unos baúles repletos de café venezolano, un café verde que mandaba para que mi mamá tostara acá. Ese café venía suelto en el baúl y mi papá ponía cosas, regalos para nosotros o objetos de cristal para mi mamá y los ponía envueltos en el café para que no se rompieran. Y entonces mi placer era escarbar en ese baúl y encontrar los tesoros que venían de esa tierra fabulosa
que dentro de muy poco sería también mi tierra. Amigos del Venezuelan Press, les abrazo, les animo a seguir unidos y a seguir luchando por ese noble fin que tenemos todos los comunicadores venezolanos, la restitución de la democracia y de la libertad en nuestra patria. Ánimo y esperanza. A Boris y a Laureano por estas palabras, aunque lo de Boris me da un poco más de envidia, pero bueno. Vamos a comenzar el debate. España y Venezuela, una historia indivisible. Para muchos de nosotros, esa historia entre estos dos países está llena de anécdotas y esta tarde vamos a llenar esta sala justamente de eso, de anécdotas, pero las voy a sacar del contexto un poco más casero y lo vamos a llevar a que son anécdotas con un fuerte contenido histórico y que además nos van a dar una idea de cómo las cosas sucedieron para poderlas entender y para poderlas comprender. Así que vamos a comenzar con el embajador Silva. Y leí su entrevista y decía que usted contaba ahí que las negociaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana se realizaban en su casa, pero que usted en la mesa lo único que ponía era jamón y que ponía jamón en abundancia. Y entonces ese jamón en abundancia era para que no se levantaran, para que bebieran mucho y estuvieran ahí mucho tiempo. Más bien, pocos detalles del jamón y más detalles de esas negociaciones. Bueno, pues, buenas tardes y de todo muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de reencontrarme con venezolanos, que siempre es un gran placer y aunque bueno, ya hace unos meses que abandoné Venezuela, sigo teniendo muy presente todos los días a Venezuela y a los venezolanos, ¿no? Sobre todo aquí en Madrid, que se ha convertido en una segunda Caracas, ¿no? ¿Está encendido? ¿No se oye o qué? Ahora. No sé si ahora se oye mejor. Sí. Y bueno, pues efectivamente hace ya unos meses David Placer, que está también aquí, periodista venezolano y entiendo que miembro también de Venezuelan Press, tuvo la gentileza de invitarme a un diálogo, a un coloquio donde hacíamos un repaso un poco de lo que fue mi época allí de embajador. Todavía está demasiado reciente como para contar muchos detalles, pero bueno, una de las anécdotas que le contaba fue que al poco de llegar, yo llegué en el año 17, el día antes de que yo llegara hubo la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se arrogaba las competencias legislativas de la Asamblea, que había sido previamente declarada en desacato, y eso produjo una reacción furibunda en las calles y la gente salió, digamos, a manifestarse y durante prácticamente 3 meses la calle estuvo cogida por la oposición, ¿no? por la gente que salía todos los días a manifestarse, ¿no? A mí me hizo muy difícil la llegada porque evidentemente la ciudad estaba bloqueada y era muy difícil ir a visitar ni a desplazarse porque había prácticamente que quedarse en casa por culpa de las manifestaciones y de todas las movilizaciones que había. Y en esa época se puso en marcha un primer proceso de negociación que efectivamente fue secreto y que tuvo lugar en la embajada y lo moderaba en ese momento el presidente Zapatero. Fue la primera toma de contacto que hubo y tuvo lugar al principio, sobre todo tuvo lugar en la embajada, en la residencia, y nosotros pues poníamos a disposición un espacio en el comedor, y las instrucciones que tenía el mayordomo es dar mucho jamón y mucho vino y muchos aperitivos y cosas ricas para que se sintieran a gusto y negociaran, ¿no? Y hubiera oportunidad y el ambiente propicio para negociar. Y bueno, el primer día, la primera toma de contacto, que iba a ser una reunión de 1 hora, terminó siendo una reunión de 8 horas, ¿no? Con lo cual, y se repitieron varias reuniones hasta que luego, bueno, se trasladaron al Hotel Meliá y de ahí, bueno, pues hubo un primer intento que frustrado de negociación, que luego fue seguido por el proceso que se abrió en República Dominicana, ¿no? Y ese fue el segundo, y el tercer momento de negociación que yo viví fue
fue ya con la mediación de Noruega, ¿no? Que también en ese momento ya estaba en una situación distinta, teníamos la embajada con un huésped, ¿no? Que tuvimos durante 1 año y medio, ¿no? Con lo cual, es verdad que durante todo ese periodo que estuve en Venezuela, estuvimos siempre muy cerca de las dos partes y de alguna forma, pues el objetivo, sobre todo de la embajada, era intentar facilitar todo aquello que supusiera alguna forma de encuentro y de acuerdo entre las partes, ¿no? Desgraciadamente no fue posible, yo creo que por falta de voluntad. Por falta de voluntad de llegar a acuerdos y realmente de ceder, ¿no? y de asumir que, bueno, pues que en una vida democrática pues tiene que haber cesiones y ese punto todavía no hemos llegado, ¿no? Y no se llegó en ese momento, ¿no? Pero bueno, fui testigo y por lo menos intentamos ayudar sin interferir. En la entrevista me preguntan y nosotros estábamos bien informados, pero nunca siempre actuamos con respeto y permitiendo que fueran las partes las que negociaran directamente sin nosotros interferir en ningún sentido, ¿no? ¿Alguna de esas negociaciones, qué más de sabor de boca le ha quedado de esos casos? En relación con las negociaciones no me quedó ningún mal sabor de boca en especial. Lo único que pasa es que sí la frustración de ver que las negociaciones se encararon con buena voluntad y con ganas de llegar a acuerdos constructivos, pero no fue posible, ¿no? No fue posible, yo creo que por falta de voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Pero sí es verdad que en ese proceso, pues, por lo menos al principio, se produjo, digamos, un cierto conocimiento de ambas partes, ¿no? Porque en el año 17, cuando se intentan por primera vez esas negociaciones, a mí lo que más me sorprendió al llegar a Venezuela era que las partes no se conocían, es decir, en realidad que eran el chavismo y la oposición eran dos mundos totalmente separados, donde no había prácticamente ningún contacto ni humano, ni personal, ni político, por supuesto, ¿no? Entonces, esos encuentros en torno a una mesa por lo menos permitieron que los interlocutores se conocieran, ¿no? En ese momento yo creo que en las primeras, que fueron estas que hubo en la embajada, las que eran secretas, yo creo que seguramente fueron las únicas donde se negoció de buena fe, hasta cierto punto, ¿no? Luego fracasaron porque el gobierno, porque Maduro no quiso aceptar, digamos, que se suspendieran las elecciones a la Asamblea Constituyente y la oposición había exigido como requisito que se suspendieran o por lo menos que se aplazaran, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, la evolución fue otra, pero en ese momento yo creo que fueron las únicas negociaciones realmente serias, ¿no? Donde realmente hubo, ahí, fruto de esas negociaciones, se permitió el arresto domiciliario de Leopoldo López, que salió de la cárcel, y se permitió también que algunos presos fueran liberados, es decir, que hubo algunos resultados. Se consiguió que una espiral muy peligrosa que había en las manifestaciones, donde cada día había muertos y gente que era víctima de la represión, digamos, de las fuerzas policiales que disparaban a quemarropa a los manifestantes. En ese proceso se consiguió que durante un tiempo las manifestaciones no produjeran, digamos, víctimas mortales. Es decir, que algunos resultados hubo y sobre todo lo que hubo es un conocimiento mutuo y la posibilidad, digamos, de dialogar, que hasta ese momento no había existido, ¿no? Después, evidentemente, los demás procesos de negociación, pues yo creo que sí adolecieron de una falta de voluntad, ¿no? Se utilizó la negociación a veces como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, como que el objetivo era negociar y decir que estaban negociando, cuando una negociación nunca es un fin en sí mismo. La negociación, por definición, es un medio para alcanzar un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo, pues yo sinceramente lo veo difícil, pero desgraciadamente no hay ninguna otra alternativa, desgraciadamente, ¿no? Es decir, que no hay ninguna alternativa a cualquier proceso de diálogo, de negociación, que tiene que ser una negociación de buena fe y con voluntad de llegar a acuerdos y evidentemente con la convicción de que hay que ceder, ¿no? Es decir, hay que ceder y que al final la única solución a los problemas de Venezuela es una solución democrática, ¿no? Es decir, que es permitir a los venezolanos decidir libremente quiénes y cómo les van a gobernar, ¿no? Y eso, pues ahora mismo no existe esa posibilidad, ¿no? Por eso las negociaciones no han servido para nada hasta el momento. Pero en ese momento fue un momento de ilusión. Yo estaba recién llegado y la verdad que comprobé algo
de lo que no era consciente en ese momento era de la importancia, del importante papel que podía jugar España en este proceso de reencuentro y de reconstrucción de la convivencia en Venezuela, ¿no? Es decir, que cómo ambas partes se fiaban de la Embajada de España como un espacio para dialogar y para intentar llegar a algún acuerdo, para intentar negociar, y cómo, digamos, ambas partes acudían a la Embajada de España y a España para pedir ayuda en este proceso de normalización y democratización de la vida del país, ¿no? Y también asumí y fui consciente de la enorme responsabilidad que tenía España y del papel que tenía que jugar España, no solo en ese proceso de intentar facilitar un acuerdo y un encuentro y una reconciliación entre los venezolanos, sino sobre todo también en garantizar algunos principios básicos de cualquier ser humano y de cualquier vida en convivencia, como son la dignidad, los derechos humanos y el respeto a principios básicos, ¿no?, de la democracia, ¿no? Y en ese sentido sí fui consciente de que teníamos que ser exigentes con que esas cosas había que respetarlas. Por ejemplo, en el caso de los presos con nacionalidad española, teníamos que ser duros y exigentes a la hora de exigir que se respetaran los derechos de las personas, y en ese sentido, bueno, pues a veces la labor del diplomático y del embajador era difícil, era muy complicada, pero siempre lo hice con un espíritu constructivo, ¿no?, de no romper puentes, sino más bien tender esos puentes, ¿no? Por lo menos eso yo creo que fue, por lo menos lo intenté, no sé si lo conseguí, pero por lo menos esa fue la filosofía con la que hice mi trabajo allí, ¿no?, como embajador, ¿no? Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque para que después surjan preguntas y podamos... Yo tengo algunas en la cabeza y después lo dejamos para el turno de preguntas, pero bueno, lo dejamos como abre-boca. Continuamos con José María Salvador, si no me equivoco, zamorano. Podríamos decir que es zamorano con arte. Y digo lo de arte porque es arte del bueno. Y digo esto porque usted estuvo 30 años dedicado a rescatar la cultura venezolana, o sea, esa historia cultural de Venezuela del siglo XIX. Además, me llamó muchísimo la atención que tiene 19 títulos. Me encanta esto. Y en su entrevista que leí tuvo como un pequeño desliz. Cuando la persona que le hizo la entrevista le preguntó algo, usted dijo, aquí en Venezuela, y usted estaba en España. ¿Es que usted siente que todavía no ha salido de allí? Bueno, lo primero, agradecer de corazón por una doble partida, en el sentido de, primero, haber sido solicitado para una entrevista que aparentemente, bueno, está presente ahora ya en este libro, de manera que por esta primera partida, muchas gracias por haber pensado en mi testimonio, que con mucho gusto di en ese momento, ¿no? Y segundo, por segunda partida, por haberme invitado a esta mesa redonda y además con carácter poco menos que excepcional, porque efectivamente no me merezco este tipo de tratamiento. De verdad, muchísimas gracias por eso. Sí, bueno, lo primero que tengo que estar diciendo es que yo soy también como, pues, Márquez, uno de estos españoles que tuvo que estar emigrando. Primero lo hizo mi padre, después lo hizo el resto de mi familia. Yo fui el último en llegar porque estaba estudiando todavía. Y bueno, pues desembarcado allá en esa tierra de promisión que me acogió con todos los brazos abiertos, ¿no?, y que me dio todas las oportunidades. Oportunidades que efectivamente yo intenté aprovechar también desde ese punto de vista para, de alguna manera, reciprocar, de alguna manera, pues, pagar ese servicio que me estaba haciendo el país. Y me permitió efectivamente crecer en todos los ámbitos, ¿no?, en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en todos los órdenes, ¿no? De manera que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ser profesor, primero en la enseñanza secundaria y después ya en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Ser también investigador, gerente también de algunos museos importantes como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y en este sentido, pues también me sentí motivado al ver efectivamente una cierta carencia a estudiar esa rica cultura de Venezuela, muy particularmente por el hecho de que una vez que ya contacté, pues, con artistas, por el hecho de estar en el ámbito,
pues primero académico y después también en el ámbito artístico, me di cuenta de que había una enorme carencia desde el punto de vista de que un enorme legado, una enorme herencia cultural que estaba ahí presente en los viejos periódicos que nadie consultaba y que merecía la pena pues rescatar de algún modo. De manera que en este sentido me di cuenta de que pues, el siglo XIX, que es un siglo extraordinariamente explosivo desde el punto de vista bueno, de la independencia de Venezuela, del crecimiento como Estado independiente, con todos esos, bueno, esos avatares que todos conocemos perfectamente bien, inclusive sus guerras civiles y cosas por el estilo, pero que efectivamente estaba ahí muy presente en esos viejos documentos, en los archivos, en la Academia, pues, en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, en la Academia Nacional de la Historia, en la Biblioteca Nacional, y me tomé la libertad entonces de hacer esa exploración, traduciéndolo pues entonces en una serie de artículos, en algunos casos ya publicados, en una historia de la cultura de Venezuela en el siglo XIX, que ya va por el cuarto volumen, de alguna manera ya terminado, y que tiene pues a la espera pues otros tantos como 6 aproximadamente para poder entonces completar el ciclo, ¿no? Porque he llegado simplemente a la época de los monagas y cosas por el estilo, ¿no? Y tengo pues ahí todo un, digamos, un sedimento de documentos y cosas por el estilo que pueden traducirse perfectamente bien en esta colección, ¿no? Y yo creo que era pues una manera, repito, de devolver lo que el país me había dado al principio, esta oportunidad de crecimiento desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista incluso familiar. Mi esposa, mis 3 hijos son de allá, efectivamente, y bueno, pues hay algo que tengo que estar de alguna manera reconociendo desde el principio. Un país que nos acogió a toda mi familia y a mí en particular con los brazos abiertos, que nos dio todas las oportunidades para poder crecer en todos los ámbitos, ¿no? Y de algún modo pues es algo que hay que reconocer y con una cierta tristeza considerar hoy día de que las circunstancias actuales parecen estar dejando esto poco menos que en un estado de hibernación. Es decir, yo hace 18 años que no estoy en Venezuela porque en 1999 regresé aquí en una beca sabática después de terminar, digamos, el ciclo en la Universidad Central de Venezuela, y como mis hijos estaban chiquititos, estaban pequeñitos, pues comenzaron a escolarizarse, tuve que estar regresando para poder cumplir el ciclo allá en la Central, pero después tuve que regresar y hace 18 años no tengo un contacto directo con el país, de manera que no puedo hacer un seguimiento ni de todo lo que es el conocimiento de los artistas, ni del ambiente cultural, ni tampoco, por ejemplo, de lo que es la cultura. Pero mucho me temo que esta historia de la cultura en Venezuela, la reciente, la moderna, y la un poco más ancestral del siglo XIX o de la época colonial, ¿no? Me temo que está en un estado de hibernación a falta de dolientes. Y es algo que yo sufro y de lo que realmente me siento un poquito como digamos, insatisfecho por el hecho de que efectivamente no haya alguien que tome el relevo y que pueda entonces seguir lo que a lo mejor ha quedado ahí en la estacada, ¿no? Y esto es algo que debo estar reconociendo y espero que las circunstancias, como el embajador nos decía anteriormente, cambien para que, bueno, el país, la nación, pueda decidir por sí mismo, pueda haber un cambio notable en este sentido y las cosas regresen a su rumbo, y en vez de estar viendo que efectivamente los venezolanos tienen que estar haciendo el camino inverso que hicimos los emigrantes al principio hacia Venezuela, que no tenga que estarse repitiendo ahora el triste camino inverso de los venezolanos que tienen que estar emigrando a España o a otros países como todos conocemos. De manera que mi deseo es realmente que esto cambie radicalmente a través de las negociaciones, porque no cabe otra cosa sino las negociaciones, y ver un poquito que unos y otros, los del gobierno actual, los de la oposición actual, lleguen a algún tipo de avenimiento que lleve al país a buen puerto, que es lo que todos estamos deseando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Esther Sáenz Siete Iglesias, que te has leído todas las entrevistas del libro, y nosotros siempre leemos tus notas sobre la comunidad venezolana en España.
Y siempre resaltas en tus notas la parte humana de las historias de los venezolanos. De todas esas historias que has elaborado, ¿cuál es la noticia que más te ha impactado y que sin duda para ti forma parte de esa historia entre Venezuela y España? Por cierto, ¿conoces Venezuela? No, No. no he ido, me han invitado varias veces, pero a Isla Margarita y tal, pero no he tenido la oportunidad, la verdad. Vale, Pero pues, bueno. cuéntanos un poco. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Quiero agradecer esta oportunidad de ser miembro del jurado. Ha sido todo un honor. He disfrutado muchísimo, he aprendido un montón. El nivel era altísimo y las entrevistas rezumaban un profundo amor y respeto por Venezuela. Y entonces he disfrutado un montón. En cuanto a algún reportaje que se me haya quedado, se me quedan, decía Laureano Márquez que los venezolanos veían en España como una tierra de esperanza, y yo muchas veces en los venezolanos que vienen aquí de nuevas, sin nada, prácticamente sin maleta, eso a mí me sirve personalmente, he de confesar, a tener esperanza en el ser humano, porque veo ejemplos de valentía, de trabajo duro. Y a los 6 meses que has escrito el reportaje, les preguntas qué tal, y de repente, pues mi hijo ha logrado entrar en la universidad, o he conseguido montar un negocio. Y todas esas cosas luego de verdad que me llenan de, obviamente no sería su plan ideal estar en España, pero me llenan de optimismo y de confiar y de ver ejemplos y valentía de ser humano. Pero en cuanto a periodísticamente, algo que pasa ya las horas de periodismo y que ha sido el caso de las extradiciones de los venezolanos que vienen a España y luego Venezuela solicita su extradición. Ha habido varios casos que ha sido, fragante, y lo que sufren las familias, varios están en la cárcel. Ahora mismo está Rolando Figueroa, está en una cárcel en Galicia, Luis Ernesto Quintero está en una cárcel en Soto del Real, y entonces es un poco como que les han venido aquí y desde mi ingenuidad al principio, sobre todo, era como, pero ¿cómo van a extraditarlos mi país a Venezuela? Es como algo que no podía creer, y entonces he tenido que estudiar mucho también el lenguaje jurídico de la Audiencia Nacional, y todo eso es bastante complicado, pero sobre todo eso, el hablar con sus familiares, la madre de Enzo, la mujer de Cismari, la mujer de Luis Ernesto Quintero, o ahora Marifé, la mujer de Rolando Figueroa. Eso es que muchos días pienso en ellos y pienso en lo mal que lo estarán pasando y en la injusticia que está sucediendo en mi propio país. Creo que de hecho hay una historia que lograste que no, a través de tus notas, creo que algo se consiguió, nos encantaría escucharlo. Es el caso de, también porque era una injusticia total, el caso de Enzo Franchini, que era un venezolano también con doble nacionalidad, también era italiano, y estaba ya, cuando me enteré de su caso, estaba ya en la prisión, en Soto del Real, y escribimos y contamos todas las injusticias, porque incluso el material de extradición de Venezuela venía en negro, venía tachado por un montón de partes, entonces era como tantas cosas, era increíble, y lo que España siguiera adelante con este proceso de extradición. Y finalmente, después de más de un año de notas y finalmente la Audiencia Nacional decidió de no extraditarlo, y fue un subidón. Fue un subidón y también como un respiro, porque de verdad es que el pánico que tienen los familiares y ellos es terminar en una cárcel en Venezuela, porque no es una cárcel allí, no tiene ningún tipo de ni están protegidas, ni pasa de todo en esas cárceles, todos lo vemos, todos lo contamos. Entonces, sobre todo es ese pánico a lo que les puede ocurrir si finalmente acaban en Venezuela. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, sigo con Ana Alonso. Bueno. Ana, que también ha sido jurado de este concurso. Sí, está encendido, sí, Ana, ¿no? Tiene la lucecita roja. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado cubrir y que haya quedado registrado dentro de esta historia de España y Venezuela? Porque además
contar la historia de Venezuela desde España. Me imagino que a ti te hubiera gustado más contarla desde allí. Sí, sí, también doy las gracias por la oportunidad de participar en el jurado, especialmente a Carlet Morales, que siempre es tan amable y hace difícil cualquier no. Y es una gran embajadora, ¿no? Cuando decías lo de Venezuela, España, es verdad que yo tampoco he estado en Venezuela, pero sí que siento como si hubiera estado, porque los venezolanos se traen un pedazo de su país, ¿no? Y son realmente muy hábiles para transmitir lo que es Venezuela, ¿no? Yo creo que lo más difícil es siempre hablar con gente que ha sido víctima y ponerte en su lugar, porque por mucho que intentes ponerte en su lugar, nunca es lo mismo, ¿no? En el libro de Carlet Morales hay muchos casos del 26 crímenes, ¿no? Y uno de ellos es el de los Pernalete, y a mí me conmovió desde el principio, porque son gente muy, muy sencilla, muy cercana y muy generosa, que te cuentan todo su testimonio y todo su dolor, se abren y mantienes el contacto con ellos y siempre de alguna manera están cercanos, ¿no? Entonces, todo lo que sea acercarse a la víctima por parte del periodista yo creo que es obligado. Decía el embajador en su entrevista, que es una entrevista estupenda, porque yo creo que es especialmente difícil entrevistar a un embajador, aunque sea retirado, que sea siempre va a ser diplomático, ¿no? Que los embajadores son espías y a la vez un poco espías en el manejo de la información. Y también tienen que empatizar, ¿no? y tienen que tratar de ayudar. Yo creo que los periodistas también tenemos esa misión, pero no tenemos la misma vivencia, no has estado allí, ¿no? Y sobre todo siempre me ha impresionado el dolor de los padres cuando pierden un hijo, ¿no? En cualquiera de las circunstancias, y ese era, ¿no?, el caso de los Pernalete, ¿no? ¿Qué cobertura crees que se le da en los medios españoles a los casos de Venezuela? Yo creo que atendemos mucho a Venezuela, pero hay una utilización política, yo creo, bastante marcada, ¿no? Y entonces yo creo que mira, un ejemplo fue lo que sucedió cuando le invitaban a Leopoldo López en la facultad, en la universidad, y unos chavales jóvenes que pretendían pues hacer un acto con él, y al final pues se impidió el acto, ¿no? Por un lado se impidió por parte política, porque la decana, que era afín a Podemos, pues no le interesaba en ese momento, pero también enseguida se trató por parte de otros partidos de que esos chicos lo organizaran en otro sitio para que también utilizarlo políticamente, por parte de partidos de PP o Ciudadanos. Ellos con mucha personalidad dijeron que no, que ellos lo que querían era que su universidad fuera un foro de debate y que realmente en la universidad se hiciera. Lo digo como anécdota de cómo muchas veces Venezuela se ve demasiado desde la óptica española y de la política pequeña española, ¿no? Y no desde una mirada más amplia, ¿no? De verdad entender, ¿no?, los sentimientos de un país que además es muy, muy cercano a nosotros. O sea, no en vano ha habido mucha emigración allí, mucho flujo. Casi todos los que vienen aquí te dicen que tienen familia española, y muchos de los que están aquí, muchos españoles, tienen familia venezolana, ¿no? Hay una conexión total. Cuando escribes las notas, ¿qué es lo que más te cuesta escribir para ese lector español? Porque hay muchas cosas que para los venezolanos es normal y para el español es como ¿de verdad esto que me está contando está pasando? Sí, cuesta. Yo trato de hablar con gente de Venezuela, que tengo algunas fuentes allí que me sirven como de ojos allí, que entiendo que no van a tener la mirada que yo tendría, ¿no? Y luego intento ponerme en el lugar de gente de mi ambiente, como de mis padres o mis hermanos, mis hijos, o sea, la gente más cercana, ¿no? Y trato de explicárselo como si no partieran de cero, ¿no? Y sí parece increíble, porque muchas veces una amiga me dice, bueno, aquí estamos en Etiopía, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y claro, es una forma también tienen ese sentido del humor de tratar de trascender la tragedia, ¿no? Pero bueno, no deja de ser muy impactante, ¿no? Y muy duro, porque claro, es una situación dramática, ¿no? Para gente de la clase media, no ni siquiera, o sea, gente que le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Ana. Alfonso, ¿le puedes pasar el micro a Marianela? Y bueno, vamos a escuchar a otra integrante del jurado, que es Marianela Balbi. Y quería preguntarte, ahora estamos con todo esto de la libertad de expresión
y los indultos y la ley Mordaza. Y no sé, ¿nos podrías dar como refrescarnos cómo estamos actualmente, cómo hemos involucionado, porque no hemos evolucionado en nuestra libertad de expresión? Hola, bueno, primero quisiera agradecer también a Venezuelan Press, formo parte a partir de este año de esta organización y de verdad valoro muchísimo el trabajo que hacen desde acá y además el contacto también con los periodistas venezolanos, que es permanente, ¿no? Pues sí, fíjate, yo estoy en una organización que justamente trabajamos desde hace 20 años, justamente este tema de libertad de expresión, y hemos sido testigos, mi equipo, el grupo de corresponsales que tenemos en los 23 estados del país, que están permanentemente pulsando esa situación, y vemos el deterioro cada vez marcado de la libertad de expresión, de cómo se ha ido mermando, ¿no? Además ha sido un diseño muy bien elaborado, muy bien estructurado, que comenzó en el año 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, y eso permeó todo el efecto en los medios audiovisuales. En el 2009 fue la primera batida contra las radios en Venezuela, 32 emisoras cerraron. Posteriormente, en el 2013, vino la crisis del papel prensa, que acabó con la prensa en Venezuela. Bueno, la situación en este momento prácticamente no existe medios impresos y no existen medios locales en Venezuela. No tenemos referentes. Eso permitió, o digamos, la reacción natural del venezolano y de los periodistas fue migrar hacia las plataformas digitales para hacer desde allí, con las nuevas herramientas, pues el periodismo que hay que seguir haciendo. Y ahí vino el otro ataque muy sostenido, frontal, permanente, de bloqueos, de ataques a las plataformas digitales, el acceso a Internet, que es de por sí muy precario en muchas zonas. A eso se une, por supuesto, la crisis de servicios públicos que se superpone pues, a esa situación del Internet. Y bueno, vemos entonces una situación, nosotros hicimos un estudio el año pasado en los 317 de los 335 municipios en Venezuela, y para poder determinar si existían medios locales. Y hay 5 millones de venezolanos que no tienen medios locales. No hay manera de enterarse de las informaciones que ocurren en sus comunidades. Y a eso le sumamos 9 millones más que están en desiertos moderados, es decir, que tienen 1 o 2 medios, que casi siempre son plataformas digitales o radios, porque la prensa apenas un 8% un 6% se informa a través de la prensa, o lo que queda de la prensa, y un 8% a través de la televisión abierta. Quiere decir que la mayoría está concentrándose en radios y en plataformas digitales. Esto, por supuesto, genera una sociedad que está en permanente opacidad, con unos grandes espacios sin información, sin posibilidad de acceso a información pública, porque además hay grandes restricciones de acceso a información pública. Y bueno, ese es el resultado de un modelo de censura y de un modelo de hegemonía comunicacional que se ha ido desarrollando durante 20 años de manera sostenida, estructurada y de una manera muy sistemática desde el poder. Entonces, eso por supuesto en este momento nos va a tocar reconstruir esos medios en Venezuela. De la misma manera como está acabado el sistema eléctrico, el sistema petrolero, el sistema de medios también en Venezuela va a tocar una etapa de reconstrucción y de repoblamiento de esos desiertos informativos. Los periodistas siguen allí, siguen haciendo sus coberturas, siguen haciendo emprendimientos muy precarios a veces, de plataformas digitales, de radios por internet, de televisión, de ahorita a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram Live, pero realmente es un cerco que cada vez sentimos más opresivo. En este momento nosotros vamos a celebrar el Día del Periodista el 27 y estamos haciendo pues unas campañas porque, bueno, además de la situación del Nacional, que es emblemática para nosotros, tenemos en la cárcel a Roland Carreño, que es un periodista que ya tiene más de 200 días presos, sin ningún tipo de juicio. Tenemos una situación de ataques, tenemos una situación en este momento además muy constante de hostigamiento contra
contra los periodistas que investigan, se les abren juicios, hay unas multas, por supuesto, bueno, ya sabemos, confiscatorias y exorbitantes, y hay un uso del aparato judicial para comenzar también a amedrentar a los periodistas y a los medios independientes que quedan en Venezuela. Podría ser ese el resumen, bastante oscuro, pero bueno, es lo que nosotros hemos ido registrando, son nuestros reportes permanentes. La situación en las fronteras es dificilísima. Por supuesto que para los periodistas es un gran reto y un desafío, y yo creo que además para muchos corresponsales la plaza de Venezuela es así como muy atractiva, porque realmente es una agenda de temas inagotables, ¿no? Es una agenda de temas inagotables donde además se juntan todos los elementos de violaciones de muchos de los derechos y de una situación de vulnerabilidad de la población que para los periodistas pues eso es una materia que está allí a la vista y atractiva para el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Y en cuanto a la libertad de expresión de venezolanos, de periodistas venezolanos que están fuera y que informan hacia Venezuela. Sí, claro, muchos han tenido que salir al exterior para poder informar desde allí. Afortunadamente con las nuevas tecnologías eso es posible, pero nosotros en Venezuela teníamos una situación en donde el venezolano tenía la última tecnología de celular, de móvil. En este momento ya no lo es. Entonces, cualquier aplicación que nosotros estemos buscando para saltarnos la censura, para poder acceder, se ve restringido por esa precariedad económica y tecnológica que está viviendo Venezuela, por una parte. Entonces, sí, están informando desde fuera y realmente en este momento es vital la actuación, por ejemplo, de los corresponsales extranjeros y de los periodistas que están fuera, pues son las únicas ventanas que quedan para poder enterarse de lo que está pasando en Venezuela, realmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha conducido? Pues a una sociedad en donde no hay debate, donde no hay posibilidad de tener unos espacios donde podamos discutir los temas. Por supuesto que hay una sociedad polarizada y esto se profundiza aún más en una situación como esta. No tenemos referentes a través de los medios convencionales, tradicionales, de años, porque bueno, pues, han cambiado de dueños, han desaparecido, han buscado otros destinos y no hay referentes. Entonces, ¿de qué se agarra el venezolano cuando tiene que contrarrestar la desinformación, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí han surgido unos grupos de fact-checking que cada vez se unen y hacen unas redes de trabajo, pero es realmente trabajar en condiciones muy… Y si así hacemos periodismo, y si así se ganan premios, y si así destacamos, es lo que nosotros decimos internamente, bueno, ¿qué pasaría cuando estemos realmente en condiciones? Porque creo que hemos aprendido a trabajar en redes, hemos aprendido a trabajar de manera transnacional, hemos aprendido a entender, hay muchos casos que se están haciendo con España, porque bueno, la corrupción y el exceso y la violencia y la violación de los derechos, o sea, también pasa a las fronteras. Entonces, bueno, nosotros no tenemos acceso en Venezuela, pero a través de fuentes por fuera sí tenemos acceso. Entonces, se ha creado una conciencia que creo que es una de las cosas muy positivas de trabajar en bloque, de trabajar en redes, de hacer investigaciones transnacionales, de entender el problema de Venezuela desde fuera hacia adentro, porque de adentro para afuera pues a veces es muy complicado. Y bueno, eso es lo que yo creo que está dando unos resultados importantes en el periodismo, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Marianela. Bueno, gracias. Y bueno, vamos a cerrar nuestro turno de intervenciones que ya estaba ahí apuntando, no sé qué apuntaba Miguel Enrique, con Miguel Enrique Otero, que siempre nos deja lecciones en estas mesas cuando interviene, porque él, mientras todos van hablando, él viene con un guión mental, pero después se pone en un papelito y anota como una lista y los va enumerando, 1, 2, 3. Eso lo hiciste con la transición, trajiste una lista, después la enumeraste, no sé en qué orden le pusiste, y hoy creo que has hecho algo parecido. Entonces, que depende de tu pregunta, entonces. Y entonces lo va ordenando. Entonces, ¿me podrías nombrar 3 episodios importantes de la historia entre España y Venezuela? Yo te voy a dar el primero, así que lo tachas de tu lista, que es el descubrimiento, o sea, que sigue con los otros. Con los otros. Bueno, hay un tema, hay varios temas con esa palabra que ustedes utilizaron de las culturas indivisibles. Y la verdad es que
y es curioso porque el tema de la hispanidad, que es un tema que a mi modo de ver es muy relevante y es un tema que está siendo atacado en muchas partes, especialmente en España, que es algo que uno no comprende porque toda Latinoamérica, fíjense que uso la palabra Latinoamérica que no la debía usar, Iberoamérica, son 600 millones de personas que hablan el idioma español. Y el idioma español es el idioma más rico del mundo, a mi modo de ver, y además debería haber una manera de atacar esa forma de dividir las culturas, porque la cultura nuestra es muy cercana a la cultura española. Nuestras culturas son una sola cultura. Y yo me refiero a la cultura cuando hablamos de costumbres, de modos de actuar, de todo aquello. Y para mí el estar aquí, que ya yo soy español además, es algo que no me crea ninguna dualidad cultural que me podría crear si fuera norteamericano o fuera alemán. Pero en el caso particular de España no. Y yo creo que una de las grandes tareas es fortalecer este tema de la hispanidad, el tema del idioma y luchar contra estas fuerzas que uno no termina de entender, que están en los nacionalismos, los populismos, tanto en América como aquí, que tratan de dividir la cultura y apartarnos unos de otros. Creo que ese es un tema importantísimo. Y después el tema de las migraciones, porque cuando uno habla de migraciones en estos tiempos, uno piensa en los venezolanos que han venido a España, pero esa no es una migración puntual. Nadie venía a migrar a España antes, porque los venezolanos no migraban a ninguna parte. Entonces, esta migración, que en España son 400.000 personas, pero en Colombia son 2 millones. Entonces, no es tan importante numéricamente. Lo que sí es importante es la migración española en Venezuela, porque es una migración histórica, que no es solamente la de los años 50, es para atrás. Si yo que me puse a buscar antecedentes familiares, me encontré con que un tatarabuelo mío fue intendente de Cumaná en 1780, que vino de Cádiz, y es mi antepasado. Lo descubrí aquí, porque allá tampoco los venezolanos se ocupan mucho de cuáles son sus antepasados, porque la Biblioteca Nacional no tiene tiempo libre en España. Pero lo que quiero decir con eso es que las migraciones de España a Venezuela son migraciones trascendentes. No es solamente las migraciones del siglo XX, sino las migraciones anteriores. Todos los venezolanos tienen apellidos cuyo origen, fíjense lo que han pasado con los sefarditas. Cantidad de venezolanos que tienen apellidos sefarditas. ¿Por qué? Porque el origen de ellos es español. Bueno, ahora inventaron eso los sefarditas, pero la realidad que casi ninguno es sefardita de verdad. Lo que tienen es un apellido. Y las migraciones de los años 50 los años 50 y 60, que son unas migraciones brutales que las organizó Pérez Jiménez, y las organizó de una manera verdaderamente inteligente, porque fueron migraciones localizadas en zonas de Venezuela que había que desarrollar. Las migraciones, por lo general, en nuestros países no las hacen así. Yo creo que ese es un caso atípico, y lo que esas migraciones produjeron para Venezuela tiene que ver con el crecimiento de los años de finales del siglo pasado, tiene que ver con todo un desarrollo del país muy importante. Entonces, la migración española a Venezuela es un tema realmente trascendental en relación a la historia venezolana, de todos los tiempos y especialmente los tiempos últimos. Y además todos los venezolanos tienen sus raíces en España. O sea, no se puede dividir España de Venezuela. Claro, y hay cosas culturales, hay cosas que yo, por ejemplo, me asombro. Los venezolanos no tienen capacidad de agregarse, con algunas excepciones. Por ejemplo, el Venezuelan Press Club. Porque los españoles tienen, en Venezuela hay la Casa Gallega en todas partes,
la Hermandad Gallega, la Casa Canaria, la Vasca, en todas partes. Toda Venezuela está plagada de instituciones como esa. En cambio, los venezolanos, cuando alguien le pregunta, cuando me preguntan, un periodista, ¿dónde se reúnen los venezolanos? Yo no sé, en ninguna parte. Ah, bueno, en Miami se reúnen en el Arepaso 2. Mentira, eso el Arepaso es un restaurante. Tú llegas ahí, comes y te tienes que ir. O sea, no hay una cultura de agregamiento como la que tienen los españoles, que es muy, muy marcada. Pero bueno, es una de las diferencias que hay, y yo creo que revisar un poco lo que nosotros podemos fortalecer en nuestras culturas, creo que es muy importante, y yo realmente espero que mucha gente que ha estado trabajando en estos temas, y que además hay la influencia de una realidad política que es disgregatoria, es muy, muy interesante. Ahora, tú querías unas anécdotas de eso. Sí. Yo no tengo anécdotas. ¿No trajiste lista hoy? Me has decepcionado. No me iba a decir antes. Yo tengo una cosa muy cortita que encontré de esas coincidencias maravillosas cuando Caler me dijo de esto. Y es una, perdón, muy rápido, disculpen esta dirección. No, no te preocupes. Pero es que me pareció tan hermoso. O sea, es una nota de María Zambrano. Dice: quiero manifestar una vez más mi gratitud a la Fundación Fina Gómez por su constante colaboración en la posibilidad de mi escribir. En el año 59, María Zambrano recibió una beca de la Fundación Fina Gómez y tuvo esa beca durante 30 años. La beca. Y en el libro, sí, en este libro Claro de Luna, ella le dedica ese libro a esa fundación y a Fina Gómez por esa ayuda, y eso me parece que es parte de esas anécdotas de Venezuela y España indivisible, en donde hubo esa unión y ese trasvase de conocimiento, de intelectualidad entre los dos países, que es justamente una de las cosas que se hace indivisible. Quería solamente traer esta pequeña anécdota porque me pareció muy reveladora para este momento. Gracias. No sé si tienen preguntas. Elena les pasará el micro. Si quieren, mira, allá en el fondo, Elena, hay una pregunta. Abrimos un turno de 5 minutos de preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo López. Soy español, pero llevo la bandera de la Unión Europea, la de tricolor, de Venezuela, entre otras. Conozco la causa, conozco el gran trabajo que ha hecho usted, ¿no?, en Venezuela. Pues ha tenido un gran huésped en su embajada. Y la pregunta es simplemente, ¿cómo pasa una Venezuela de 1974, donde don Leopoldo López Gil, creador de las becas Fuñamacucho, forma a un país en el que el segundo gobierno del presidente, es que me sale el mismo nombre, Carlos Andrés Pérez, dice que esos ministros de las becas Fuñamacucho vinieron de jóvenes que se formaron en Estados Unidos? Y la Venezuela de hoy en día, donde hay un desconocimiento, donde está el Black Lives Matter, donde no saben ni lo que ha sido Venezuela, que ha sido el país más potente de América, por encima de todos, y hoy en día estar en esta situación, porque nos pensamos que es solo Venezuela, que no va a pasar en Europa, que no pasará en los demás sitios, pero solo hay que mirar a Perú ahora, hay que mirar cómo está fortaleciéndose otra vez desde la caída del muro de Berlín, lo que es esa quimera, por así decirlo, ¿no?, que es la de regalarte todo para que tú mames de mi teta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos mal las nuevas generaciones, las juventudes, en ese aspecto? No solo a nivel en España, sino a nivel internacional. ¿Y cómo podemos pararlo? Muchas gracias. Eso para mí. Para usted y para el embajador. Bueno, la pregunta no tiene respuesta sencilla, pero lo que está pasando en el mundo es verdaderamente preocupante, y más en el mundo hispánico, mundo de habla hispana, porque lo que no ha resuelto el crecimiento
de las democracias son dos cosas. Uno, el tema de la distribución del ingreso. América es un ejército de pobres, es una realidad. Y dos, el tema de las cúpulas políticas, que están plagadas por la corrupción y por el distanciamiento de las bases, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, claro, nosotros tenemos una amenaza permanente que es en lo que los rusos llamaban el internacionalismo proletario, que era exportar la revolución soviética al mundo, que fracasó, que ya, o por lo menos ya no lo hacen, por algo distinto, que son los cubanos que exportan su revolución. Ellos intentaron exportar su revolución en los años 60 con el foquismo, que era la guerrilla. Mandaban unos guerrilleros entrenados, ya sean locales o mezclados con cubanos, llegaban a un sitio, se metían en la jungla, empezaban a tirar consignas, a hacer guerrilla, y se suponía, dentro de esa teoría, que los campesinos los iban a apoyar, iba a crecer esa guerrilla, y esa guerrilla iba a terminar tomando la capital y tomando todo, como sucedió en Cuba con Fidel Castro, y iban a implantar su dictadura del proletariado. Bueno, eso fracasó en todas partes. Lo que quedó de eso fueron narcoguerrillas, que son estas cosas de la FARC y el ELN, pero no quedó más nada. Entonces, son inteligentes en estas cosas. Inventaron algo muy importante, que es lo que les está funcionando, y que además en España tiene el ejemplo de Podemos, que es, aunque ahora Podemos ya ha venido a menos, que es utilizar los mecanismos de la democracia para tomar el poder y dinamitar los elementos fundamentales de la democracia dentro de la democracia. ¿Cuáles? Separación de poderes, alternabilidad en el poder, en fin, todos esos elementos que son los elementos que caracterizan a Venezuela y a Nicaragua. Y que además eso está acompañado de todos los movimientos subversivos que se van aliando a estas cosas. Y bueno, el centro de eso es una cosa que se llama el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una estructura bastante atmosférica, porque no tiene el gran presidente del Foro de Sao Paulo, la gran directiva, no. Hay unos coordinadores que van coordinando, a usar la misma palabra, a todos estos movimientos. En Venezuela hubo un congreso del Foro de Sao Paulo el año pasado y fueron 1.500 delegados. Y en Nicaragua hicieron otro congreso del Foro de Sao Paulo. Entonces, y en Cuba los hacen, pero nadie se entera. Entonces, este Foro de Sao Paulo es el que, digamos, está detrás de Correa, que por fortuna no logró retomar el poder, está detrás de Castillo, está detrás de Lula, está detrás de la Kirchner, está detrás de la subversión en Chile, está detrás de Petro, está detrás de AMLO, bueno, casi todo. Y por supuesto, Venezuela y Nicaragua, que son los centros. Y además tienen un brazo, digamos, light, que es el Grupo de Puebla, que también está con ellos. Entonces, la gran amenaza para la democracia en el mundo hispano, por ahora, es esto que llamamos el Foro de Sao Paulo, que va avanzando, que la triste realidad y la dramática realidad es que avanza. Y todavía las fuerzas democráticas, las fuerzas de derecha, no logran contrarrestar esa maldición que le está cayendo al continente, porque cuando toman el poder no resuelven los problemas y lo que hacen es empobrecer a la gente y crear más desigualdad y más sufrimiento para los pueblos. Embajador, ¿iba a decir algo? Bueno, es una pregunta complicada la que planteas, ¿no? Yo creo, digamos, yo llevo 30 años dedicado a la diplomacia y una gran parte de mi trabajo y de mi trayectoria profesional ha sido en América Latina, ¿no? Y yo tiendo a analizar las cosas con muchos más matices, ¿no? Yo creo que a veces caemos en España en el error de... Y estoy analizando ahora alguna perspectiva como español desde España, ¿no?
no es un análisis de los venezolanos, ¿no? que están, sobre todo en el caso de Miguel Enrique, es un testimonio de alguien que está luchando por una causa, ¿no? Pero yo creo que la realidad de América Latina es, a veces la intentamos simplificar demasiado. Yo creo que el problema o los problemas que hay en América Latina en distintos países no son un problema de ideologías, es decir, no es un problema de derechas o de izquierdas, ¿no? Yo creo que es un problema de democracia, básicamente, que funcione o no funcione la democracia, ¿no? Y en el caso de Venezuela, además, yo creo que es mucho más complicado el problema que un simple problemas de ideología, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, en Venezuela el Producto Bruto, la riqueza del país, alcanzó su apogeo en el año 2013, gracias también a los precios del barril de petróleo, y llegó el Producto Bruto a ser 340.000 millones de dólares, ¿no? En el año 2019, las estadísticas no existen, pero digamos los cálculos son que el Producto Bruto estaba en 69.000 millones, y algunos dicen que en el año 2020 el Producto Bruto apenas alcanzó 37.000 millones de dólares de 340.000. Eso es una reducción de entre el 80 y el 90% de la riqueza de un país en 7 años, ¿no? Para que os hagáis una idea, el Bolívar, digamos, del año 99, 20 años después, equivale a 100 millones de bolívares, es decir, que le han quitado 8 ceros al Bolívar, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que ha sucedido allí es una hecatombe, una implosión económica de un régimen o de un sistema que no ha funcionado, ¿no? Y es un sistema básicamente que no funciona porque no funciona la democracia, ¿no? Es decir, porque al final la democracia tiene elementos que son conocidos, que es un Estado de Derecho, que es un poder judicial independiente, es una prensa libre, y eso es lo que hace que los poderes se controlen entre sí y que la democracia funcione y que se vaya regenerando ella misma, ¿no? Es verdad que en otros países ha habido fenómenos que algunos han definido como populismo, ¿no? Que es un poco lo que estamos asistiendo en muchos países del mundo, que es más allá de ideologías de derecha o de izquierda, lo que sí es un fenómeno de populismo, que es una forma distinta de hacer política, y sobre todo es una política muy rupturista, ¿no? De que cuando llegan estos movimientos, estos gobernantes, lo que intenta es acabar con todo y empezar de cero, ¿no? Y eso a veces tiene resultados catastróficos, ¿no? Eso es lo que se intentó en Venezuela hace 20 años y el resultado es el que hemos visto, y no es una valoración, no es un juicio de valor, sino simplemente son datos estadísticos. Es decir, esto es lo que ha sucedido en 20 años, que el país se ha empobrecido en un 90% de su riqueza, ¿no? Al margen de otra serie de problemas, ¿no? Pero yo creo que esto no es tan sencillo, ¿no? Es decir, no es un problema solo de derechas y de izquierdas. Yo creo que es un problema de democracia, sobre todo, que funcione o no funcione la democracia. Y de todas maneras yo tampoco veo que sea automático la identificación de los movimientos políticos con unos y otros países. Es decir, yo no he conocido todavía ningún país en estos momentos en América Latina, con la excepción quizás de Nicaragua, que se identifique con el régimen de Maduro. Es decir, ni Petro en su campaña electoral se ha identificado con esa fórmula de gobierno, ni tampoco López Obrador en México, y tampoco en Perú como tal han reivindicado lo que está sucediendo aquí, ni siquiera en España. Es decir, ni siquiera en España he visto que haya movimientos políticos que reivindiquen el régimen que funciona en Venezuela. Lo que pasa es que hay formas distintas de analizarlo o de buscar las causas, ¿no? Y sobre todo hay formas distintas de defender qué hay que hacer hacia ese país, ¿no? Y hacia ese gobierno. Pero como digo, yo creo que todo es matizable, pero es tan legítimo que gobiernen partidos de izquierdas o políticos de izquierdas como políticos de derechas. Eso es legítimo. Lo importante es que si uno u otro lo haga mal, la democracia se regenere y busque nuevos políticos para sustituir a los que lo están haciendo mal. Y eso es lo que tiene que funcionar, ¿no? Y eso es lo que yo creo es la gran tarea de toda la comunidad internacional y de los países de la Unión Europea. Tenemos que velar porque la democracia funcione, porque sean los venezolanos en este caso o los ciudadanos de otros países los que decidan lo que tiene que pasar en su país y quiénes tienen que gobernarle. Y cualquier fórmula de impedirles que lo hagan no solo es injusto, sino más ineficaz, porque se demuestra que eso lleva a una situación muy negativa para el país, ¿no? Vale. Sí, bueno, la última, porque estoy sobre hora. Vale, la pregunta rapidito, sí. Sí, es rápida. Es para el embajador Jesús Silva, mi nombre es Saskia Luengo. Primero que nada, gracias por haber dado el espacio para que se encontraran y se reencontraran los venezolanos.
cuando fue embajador, tremenda labor. Mi pregunta va en torno a, durante la entrevista del padre Luis Ugalde que le hice, él me comentó de la labor que usted había hecho en Venezuela y de un discurso que dio en una celebración que hubo, en la que hizo una analogía de lo que había pasado en España durante la Guerra Civil y, digamos, cómo se había recuperado el país años más tarde. La pregunta es, hoy, 2021, 4 años después del 2017, 2 años después de la llegada de Juan Guaidó, ¿sigue sintiendo que esa esperanza está a la mano? Bueno, yo creo que fue un discurso en una recepción del 12 de octubre, ¿no? Que coincidía con el, yo creo que fue en el 2018, era el 40 aniversario de la aprobación, digamos, la entrada en vigor de la Constitución española en el año 78. Yo lo que hice fue reivindicar el régimen del 78 y reivindicar un poco lo que fue el proceso de transición en España, ¿no? Y puse como ejemplo precisamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, que el ejército en España pasó de ser un ejército, entre comillas, opresor, es decir, que era un instrumento de control político, a terminar siendo un ejército al servicio del ciudadano, ¿no? Y admirado y respetado, porque hoy en día el ejército es una de las instituciones más admiradas y más respetadas en España, porque supieron transformar, digamos, y ponerse al servicio de la ciudadanía española. Y ese proceso fue sobre todo un proceso de construcción, digamos, generosa de una democracia, ¿no? Donde todos los que habían estado enfrentados pues cedieron y estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso fue lo que relatamos durante ese año, que hicimos varios eventos y que culminó, digamos, en el 12 de octubre. Fue simplemente relatar cuál había sido el testimonio de lo que en España había funcionado. Yo soy un firme defensor del régimen del 78 y de la transición. Yo creo que sigue siendo válido, que hay que corregir o mejorar las cosas que funcionen mejor o peor, pero que ese espíritu de encuentro, de generosidad, de intentar construir algo juntos y tal, eso había dado lugar a lo que han sido sin duda los 40 mejores años de la historia de España en toda su historia, ¿no? Y han sido los años donde España ha crecido más, donde tanto económica como política como socialmente, ¿no? Y eso es una historia de éxito, ¿no? Y ese espíritu es lo que yo reivindico como algo, como un ejemplo a seguir, ¿no? Y que cualquier país que tenga un problema como tiene Venezuela lo puede tomar, se puede inspirar en ese ejemplo, sin duda, ¿no? Dicho lo cual, nosotros no somos quien para dar lecciones a nadie, ¿no? Es decir, los venezolanos tenéis capacidad de sobra para llegar a un encuentro. Lo que hace falta es voluntad de llegar a ese encuentro y a ese acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha echado un poco encima. Carle, ¿nos puedes presentar brevemente el libro, que yo ya quiero entregar los premios, que es lo que más me encanta? Sí, vamos a hacer una breve presentación. Intentaré ser breve, pero bueno, es que son 5 libros. Periodismo en España, relatos para periodistas venezolanos, lo presentamos en el año 2016, fue el primero. Transición en Venezuela, apuntes para la reconstrucción institucional, el segundo libro que sacamos en el año 17. El exilio venezolano, perspectivas del caso España, 1998-2018, que sacamos en el año 2018. El cuarto libro, Venezuela en reconstrucción, el aporte de la diáspora venezolana en España, fue nuestro libro del año 2019. En el 20, bueno, pues como todos sabemos, nuevo libro, tuvo que haber salido este que tenemos hoy en la mano, que es el quinto libro, que se llama Entrevistas, un recorrido por la historia entre España y Venezuela. Se dice pronto, pero son 5 libros, 5 esfuerzos de muchos periodistas que hay aquí reunidos en esta asociación. 5 años haciendo un esfuerzo por difundir el trabajo de nuestros socios y haciendo lo que sabemos hacer, dejar documentos que sirvan a las futuras generaciones de testimonio sobre lo que está haciendo este proceso migratorio ahora masivo de los venezolanos en el mundo y, bueno, en este caso en España. Se titula Entrevistas, un recorrido por la historia entre España y Venezuela. Y como todo libro, este también comienza con una dedicatoria a los hacedores de la historia, a los que la engendran, a los que la escriben, a los tejedores de la memoria, la individual y la colectiva, porque su huella reverbera en el tiempo. Esa es la dedicatoria que está escrita en el libro y que está dirigida, por supuesto, a todos los que están en esta sala, a los que están conectados, a los que participaron y, bueno, a las futuras generaciones que también lo tendrán en sus manos, si Dios quiere. La entrevista es herramienta fascinante que tenemos los periodistas para cimentar los pilares de nuestro trabajo. Ha sido el género escogido por esta Junta Directiva para convocar este quinto concurso de periodismo Miguel Otero Silva, aplazado en el año 2020 por la pandemia.
Lo reanudamos este año con absoluta literalidad. Solo ha habido un paréntesis, pero el objetivo es el mismo, hacer un recorrido por la historia entre España y Venezuela de la mano de sus protagonistas. Si acaso se ha visto elevado tras la comprensión de la obligación aneja a esta profesión de dejar testimonio de la historia, más después de una pandemia global. Contiene este libro 22 entrevistas, una de ellas imaginaria, 16 productos del mencionado concurso y otras 6 que son aportes de plumas comprometidas con la profesión y con la historia. Sin pretenderlo, conforman un diálogo entre personajes que al final, entrelazados con los anteriores y siguientes, aportan una interesante visión general. También contiene una carta, la que Felipe González, el expresidente de España, Felipe González, le escribió al también expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, in memoriam. Un aporte de Felipe González al esfuerzo de este libro, indispensable para entender buena parte del pasado y el presente de esta relación bilateral. Este libro no aspira a ser más de lo que es, un testimonio contado en primera persona de sucesos, momentos, situaciones, episodios y anécdotas, como ha dicho Marta, cardinales para ambas sociedades unidas durante siglos por la política, la religión, la literatura, la educación, la música, el arte y sobre todo los movimientos migratorios. Sí es periodismo y sí es historia, o al menos un breve recorrido de esta. Participan en este libro como entrevistados y como entrevistadores: Jesús Silva, por David Placer; Antonio Ecarri Bolívar, por esta servidora; Leopoldo López Gil, por Jimena González Bermúdez y Alfredo Peña, que tomó las fotos; Josep Maldonado, por Josmig Hernández; Iñaki Anazagasti, por Etxenara Mendicoa; Beatriz Becerra, por Sebastián de la Nuez, que tenemos hoy presente en esta sala; Luis Ugalde, por Saskia Luengo; Karina Sainz Borgo, por Nelson Rivera; Jesús María Salvador, por Linda D'Ambrosio y Axa Milá de la Roca, que tomó la foto; Paola Pascuali, por Miriam Raquel González Oviedo; Aranza Suamezaga, por Ana Rodríguez Rojas; Rafaela Raiz Luca, por Nancy Velasco Salazar; Yolanda Pantín, por Karina Sainz Borgo; Carmen Ruiz Barrio Nuevo, por Mariela Díaz Romero; Arturo Uslar Pietra, entrevista imaginaria, por Joaquín Pereira; Boris Izaguirre, por Lourdes María Guarino Pérez; Bertín Osborne, por Lorena Raiz Rodríguez; Carlos Baute, por Laura Carelli La Cruz Hernández; Antonio Asato, por Patricia Aymerich; Laureano Márquez, por Mayelit Valera; Iván García, por Luciana Cube; y José Antonio Zanauja, por María Elena Calderón. Documentar la historia en primera persona no es tarea fácil. Sin embargo, los periodistas agrupados en Venezuelan Press nos trazamos tal meta y estamos satisfechos. Con este libro dejamos testimonio de al menos una parte de aquella que une a España y a Venezuela. Ni la pandemia que azotó a la humanidad durante los años 2020 y 2021 y su confinamiento nos detuvo. Detrás de cada una de estas entrevistas hay un profesional comprometido, caracterizado en paciencia y en tesón. Si en enero del año 2020 nos planteamos movilizarnos hasta donde estuviese el personaje para escudriñar sus gestos y olfatear sus silencios, en enero del 2021 aprendimos a extraer lo mejor de las herramientas digitales y con ello la cadencia en la voz de estos protagonistas. No están todos, alguno prefirió callar, pero la historia lo perseguirá implacable y ahí estaremos los periodistas venezolanos para contarla. Porque este libro es eso, el empeño de un grupo de comunicadores venezolanos radicados en España que a pesar de nuestras circunstancias persistimos en documentar desde otras latitudes la historia personal y colectiva. Y lo seguiremos haciendo tal y como lo hemos hecho desde que fundamos Venezuelan Press en el año 2015. Llega a través de este trabajo nuestro profundo agradecimiento a los periodistas españolas Ana Alonso y Esther Sanz, Siete Iglesias, y a la periodista venezolana Marianela Balbi por ser jurado y aliento. A Josep Maldonado, por ser constante apoyo en el encargo de las esculturas de los leones del Congreso, de los diputados que engalanan este premio desde hace 6 años que nació el premio. Y a quienes accedieron a contar la historia y a los que con su aportación vital lo han hecho posible. El prólogo, que lleva por título Prólogo o elogio de la terquedad, es de nuestro compañero, profesor y conocido periodista Sebastián de la Nuez, que tenemos hoy presente en esta sala, como le he dicho. En él concreta lo que les he dicho hace un momento y cito: una acotación para cerrar este prólogo: la cabezonería, la terquedad, obstinación incluso. En suma, empeño contra todo pronóstico o traba. Todas estas experiencias que encierran las historias de los personajes muestran una cabezonería que los hermana a sus entrevistadores. Esa cabezonería se da golpes y así y todo insiste porque sabe que tiene la razón. La obstinada voluntad de reanudar la democracia perdida, así como de lograr una entrevista aunque el personaje se muestre esquivo.
exige esa persistencia, esa obstinada persistencia todoterreno. Se parece también a la inquebrantable tenacidad de quienes desde Venezuela Empresa apoyan a sus colegas en su nueva vida y persiguen el mejor bien posible para el colectivo de periodistas venezolanos fuera de Venezuela. Sebastián, gracias por ser faro guía y alumbrar el camino de este libro que presentamos hoy. De parte de todo Venezuelan Press, nuestro infinito agradecimiento. ¿Dónde está Sebastián? Allí. Gracias. Hoy hemos traído pocos ejemplares para entrevistados y entrevistadores. En pocos días lo tendremos a la venta en Amazon, cuyo enlace para la compra estará a disposición de todos en nuestras redes sociales. Gracias nuevamente a quienes lo han hecho posible. Y pues nada, Marta, yo creo que ha llegado el momento. Que es el mío. Siempre damos 3 premios y espero que los del jurado no me dejen hoy como dejan los presidentes autonómicos a la ministra de Sanidad, que cuando sale de la interterritorial dice, no, por unanimidad, no fue. Y entonces las mascarillas tampoco fue por unanimidad. Pero bueno, creo que además de los 3 premios, las 3 se han puesto de acuerdo que tenía que haber 2 menciones especiales. Yo no he roto la tradición y no sé quiénes están en el sobre. Siempre lo hago. Me desligo totalmente del premio. Vale, pues la primera mención es una entrevista que sitúa en la actualidad esa relación entre España y Venezuela. La entrevista merecedora de la mención especial del 5º concurso de periodismo Miguel Otero Silva es Josep Maldonado. La gran asignatura pendiente de España es no haberse convertido en el interlocutor para defenestrar a Maduro. Y su autora es Yosmín Nina Hernández. Invitamos a doña María Elena Balbi a hacer entrega del premio y creo que Josep le va a hacer llegar el premio a la ganadora de esta mención porque ella no ha podido venir, que está en Barcelona. Voy con la segunda mención. Por la relevancia del entrevistado que encarna la función hispano-venezolana. La entrevista merecedora de la mención especial del 5º concurso de periodismo Miguel Otero Silva es Luis Ugalde. Vine a Venezuela a nacer de nuevo como venezolano. Y su autora, Saskia Luengo. Invitamos a doña Alonso a hacerle la entrega del premio. Y el tercer premio, con un total de 20 puntos sobre 30, por su valor a la hora de resaltar la importancia de la migración en los 2 países, la entrevista ganadora del tercer lugar del 5º concurso de periodismo es Rafael Arraiz Luca. La población española desde el punto de vista cultural es lo más importante en la formación de la venezolanidad. Y su autora es Nancy Velasco. ¿Está Nancy? Sí. Esther. El segundo lugar, el jurado ha dicho de esta entrevista. La entrevista ofrece a través de sus preguntas una acertada e inteligente oportunidad de reflexionar con complejidad y profundidad sobre el tema de la migración, sus desafíos y logros. Equilibra muy bien una historia de vida personal con ese fenómeno colectivo de inclusión en una sociedad distinta como la española, con revelaciones que superan lo estrictamente emocional para reflexionar sobre esa realidad llena de crudeza. La entrevista ganadora del segundo lugar del 5º premio de periodismo es Paola Pascuali, de Luis Racetti de Caracas,
al Pius del Vals de Tarragona y su autora es Miriam Raquel González. Carle entrega el premio. Carle entrega el premio. Y el primer lugar explica perfectamente la complicada relación bilateral entre España y Venezuela al más alto nivel. Asimismo, posee un enorme contenido periodístico, tiene actualidad, gran calidad de las preguntas y repreguntas, la dificultad del entrevistado y el amor que siente el entrevistador por Venezuela. Y es, ¡ay, qué bueno! Jesús Silva habla el último embajador de España en Venezuela y su actor es David Palacer. ¡Qué emoción! Miguel Enrique. Y el personaje. Josep, te tienes que ir. Lo sé porque pierdes el tren. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto damos finalizado este acto. La verdad es que ha sido todo un reto hacerlo digital, con distancia. Se han besado, se han abrazado, los voy a tirar de las orejas a todos. Le quiero dar las gracias por haber venido al embajador Ecarri, a Félix Puebla, que está ya sentado al fondo, que siempre nos ha acompañado en estos eventos. Y no solamente en el evento, sino que cuando tenemos una duda levantamos el teléfono y lo llamamos sea la hora que sea. A la diáspora venezolana por ser el canal de transmisión, a Cáratos Editorial por los libros. Les recordamos que tenemos esa hucha para las mascarillas de nuestros compañeros en Venezuela, que ya hemos enviado 6.500 y queremos más. Los que tienen mención y premio, por favor vengan a hacerse la foto de familia primero, después podéis hablar y todo lo que queráis. Por favor, el uso de la mascarilla. Yo es que estoy obsesionada. Y invitamos a los ganadores y a los miembros del jurado a que se suban para hacer la foto de familia. Y muchísimas gracias. ¿Se sacó el premio gracias a mí? Bueno, no, gracias a él. Gracias a él. Él hizo las preguntas. Hizo las preguntas. Y escogió el personaje, pero escogió él. Que nadie se baje de la mesa, que vamos a tomar la foto ahí, por favor. Se escapa. Alejandro, por favor, si puedes apagar la luz de la pantalla. Alejandro, ¿nos puedes apagar la luz de la pantalla, por favor? José María Salvador se ha ido de la mesa. David, Saskia. Por favor. Sí. Sí. Los premios y las menciones.
Sube. David. Venid para acá. Sentaros un poco por aquí. David. Poneros así. Bien. Ana, Si da un poco de agobio. sí, es una tarima. Pero no te preocupes que no nos vamos a caer. Da una sensación. Rarísima. El bailoteo. 1, 2 y 3, 4. Una más. Otra por si acaso. 10. Gracias. Enhorabuena. Sí, claro, pedí que me la mandaran. A ver qué coño habré dicho. Hay una sola cosa que yo habría matizado, pero bueno.